de José. Génesis capítulo 49, verso 22. Cuando esté ahí me regala un amén. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Padre, te damos gracias a ti en esta hora por permitirnos leer tu palabra, oh Dios. Yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo sea el que use mi vida como un instrumento para edificar y bendecir este pueblo que hoy ha venido aquí a tu casa, Señor, buscando de ti, buscando tu presencia y tu bendición, pero también a ser alimentados y edificados con tu palabra. Espíritu Santo, reconozco que no tengo nada de mí mismo para poder darle a este pueblo. Vengo a ti para que tú seas usando mi vida como un instrumento para edificar y bendecir cada vida que está aquí y de quienes nos escuchan. Señor, te daré en todo a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres el único digno y merecedor de ella. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarte, dile a tu vecino: rama fructífera. Vamos, vuélveselo a decir: rama fructífera. Pueden sentarse todos para que puedan. Rama fructífera. De eso quiero hoy hablar en esta ocasión. Rama fructífera. Es lo que Jacob, antes de irse, antes de partir de este mundo, reúne a sus hijos y a cada uno de ellos pronuncia palabras de bendición. Y yo en esta noche quiero hablar sobre esta palabra o sobre la bendición que Jacob desata sobre su hijo José, al decirle rama fructífera. Mis amados hermanos, yo quiero que usted y yo entendamos que nuestra vida fue diseñada por Dios para ser fructíferos. Voy a volver a repetir eso para que usted escuche muy atentamente. Nuestra vida fue diseñada por Dios para ser fructífero. Dios no nos creó para que nosotros fuéramos estériles. Dios no nos diseñó para que nosotros viviéramos una vida de miseria, de derrota, de frustración. Dios nos diseñó para que nuestras vidas fueran vidas fructíferas en todas las áreas de nuestra vida. Jamás fue la voluntad de Dios que el hombre y la mujer viviera una vida de esterilidad en todas las áreas, en el sentido de la palabra, sino que Dios quiere que nosotros tengamos vidas fructíferas. Por eso es que cuando Jacob desata la palabra sobre su hijo, le dice rama fructífera es José. Rama fructífera, diga conmigo, rama fructífera. Mis amados hermanos, si hay algo que nosotros debemos y tenemos que aprender en la vida de este anciano patriarca llamado Jacob, fue que él bendijo a sus hijos. Hay algo que nosotros como padres tenemos que aprender. Venimos de una cultura latinoamericana que a veces lo que pronunciamos son palabras que marcan negativamente la vida de nuestros hijos.
Pero aquí a través de la palabra de Dios descubrimos que nosotros como padres tenemos que marcar la vida de nuestros hijos. Grandes hombres de Dios a través de la Biblia nos damos cuenta que fueron hombres que marcaron a su hijo. Aún Zacarías, cuando Juan el Bautista nace, Zacarías profetiza sobre su hijo y le dice: y tu hijo o tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante del Señor preparándole el camino al Señor. Nos damos cuenta que las palabras que un padre pronuncia sobre sus hijos son palabras que tienen peso, tienen autoridad en el ámbito espiritual de igual manera. Por eso es que tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos, a decirle a nuestros hijos: hijo mío, te bendigo, tú no eres rama seca, tú eres rama fructífera, tú eres una persona de bendición. Dios te creó para que seas de bendición. Tú has venido a esta vida para ser de bendición. Tú eres una rama llena de frutos. Tú eres una rama fructífera. Tú eres una rama donde otros se van a alimentar de los frutos de lo que Dios va a hacer en tu vida. A su nombre. A su nombre. Así que tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos. Y yo como pastor, por la gracia de Dios, en esta casa no me voy a cansar de bendecir esta casa y de desatar palabras de bendición sobre esta casa. Aunque quizás usted no responda a la palabra, aunque quizás usted muchas veces no responda ni diga amén, yo siempre voy a bendecir esta casa y siempre le voy a decir que usted no es rama seca, que su familia no es rama seca, que su casa no es rama seca, que su familia es una familia fructífera, que su familia es una familia que está bajo la bendición de Dios, que su familia ha sido diseñada por Dios para vivir bajo cielos abiertos, para vivir bajo la bendición de Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y cada vez que tenga la oportunidad voy a bendecir a Fuente de Vida y voy a declarar que Fuente de Vida no es una iglesia estéril, que Fuente de Vida no es una iglesia seca, que Fuente de Vida es una iglesia de bendición, es una iglesia de avivamiento, es una iglesia donde hay presencia, es una iglesia donde hay gloria, hay una iglesia donde hay un mover del Espíritu Santo de Dios en esta casa. Siempre que me pare en este lugar voy a declarar sobre esta casa que estamos bajo cielos abiertos, que el poder del Espíritu de Dios se está moviendo en esta casa. Oh, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dile a tu vecino: no somos una iglesia estéril. Por más saetas que nos quieran tirar. Dice la Biblia que a José le asetearon y les tiraron el arco por más saetas que nos quieran tirar y por más decretos que los arqueros, que los brujos y los hechiceros quieran decretar sobre Fuente de Vida. Somos una casa fructífera, somos una iglesia fructífera, somos un ministerio de bendición. Oh, gloria. Yo no sé si tú estás aquí hoy en esta hora. Somos una rama fructífera en esta ciudad. Somos una casa de bendición. Y eso yo declaro también sobre su casa, sobre sus hijos. Sus hijos no son ramas secas. Sus hijos son una fuente de bendición. Sus hijos han sido diseñados por Dios para cosas más grandes. Por eso es que Jacob, cuando te declara la palabra sobre sus hijos, le dice: mira, las bendiciones que Dios me dio a mí fueron mayores que mis progenitores. Es decir, que cada vez Dios bendijo a Abraham. Pero escúcheme esto que voy a desatarle. Dios bendijo a Abraham. Abraham era un hombre próspero, era un hombre bendecido, pero la bendición que vino sobre Isaac fue mayor que la de Abraham. Pero la bendición que vino sobre Jacob fue mayor que sobre Isaac, pero la bendición que vino sobre José fue más grande aún todavía. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que tú tienes que transferirles a tus hijos sean bendiciones mayores de las que Dios te ha bendecido. Hoy yo no sé si alguien está aquí hoy. Yo no sé si alguien está aquí hoy. Oh, yo no sé. Yo no he venido, escúchame, yo no he venido a emocionarte. Yo he venido a predicarte la palabra. Y la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios es eficaz. Y la palabra de Dios, escúchame, cuando tú la crees, se hace un rema y se hace una realidad en tu vida. Así que yo no estoy aquí para emocionarte. Yo estoy aquí para declarar lo que la palabra de Dios dice sobre tu vida. Por mucho tiempo hay gente que ha estado viviendo
viviendo en la escasez, en la miseria, en la zozobra, porque eso es lo que declara, eso es lo que pasa diciendo, eso es lo que pasa diciendo constantemente. Cada vez que se levanta, dice: hoy gracias Dios por este nuevo día, aunque quizás no esté, Señor, no estoy completamente bien, sino que estoy ahí decaído, estoy enfermo. Es para que usted se levante con un ánimo y con fe en el Señor. Dios mío, te doy gracias. Este es el día que tú has hecho para mí. Este es el día para bendecir mi casa. Este es el día para bendecir mi familia y empezar a declarar lo que la palabra de Dios dice para su vida. Hay gente de que se levanta por la mañana, se levanta con una monga, hermano, y así anda durante todo el día, porque eso es lo único que sabe decir. Por eso ya dile a tu vecino: cambie esa cantaleta que traes ahí. Hay gente que se levanta y dice: ay, cuando les empieza a sonar la alarma por ahí, se levanta molesto porque la alarma le sonó. Hay otros que como hubiesen deseado escuchar esa alarma. Y tú que le escuchaste, es para que tú te levantes y le digas: Dios mío, gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo amanecer. Dios mío, te bendigo y yo declaro que este es el día. Lo que ayer no pude lograr, hoy lo voy a lograr. Lo que ayer no pude obtener, hoy lo voy a obtener. Lo que ahora, yo no sé si le estoy predicando a alguien, empieza a declarar la palabra de bendición sobre tu vida. Y tu papá, esposo, esposa, que estás aquí, no, quizás te fuiste acostado con tu esposo a la cama enojado, y cuando te levantaste por otro día lo volteaste a ver como queriendo decir es para que tú des gracias a Dios y le digas: Señor, gracias, gracias Dios mío, gracias por las bendiciones que tú me das, gracias Padre Santo. Oh, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así que yo quiero que usted entienda que usted no es rama seca, que usted y yo somos rama fructífera. Somos rama fructífera. Somos rama llena de fruto. Somos rama llena de bendición. Haga de cuenta que usted es como esa rama donde están cualquier tipo de fruto que usted puede imaginarse, que está llena completamente, amados hermanos. No es una rama vacía, no es una rama seca, es una rama que cuando alguien se acerca ahí puede bajar fruto y comer fruto. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando alguien se acerque a usted, usted pueda tener bendición para compartir, para dar, para bendecir. Eso es lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir hoy en esta noche. Por eso es que la Biblia dice, Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. El peor error del ser humano es que cuando Dios lo está bendiciendo, que cuando consigue trabajo, que cuando Dios lo sana, que cuando Dios le abre las puertas, el peor error que puede hacer es apartarse de Dios. Hay gente que nos pide oración a uno: pastor, ore por mí porque voy a un trabajo para que Dios me abra puertas. Pastor, ore esto por mí. Cuando Dios ya le dé el trabajo, a veces ya deja de venir a la iglesia. Están aquí o... Lo peor que tú puedes hacer, porque separados de Dios no eres nada. Separados de Dios no somos nada. La clave de la bendición es estar tomado de Dios, es estar agarrado de Dios, es estar conectado con Dios. El peor error del ser humano es que cuando Dios lo empieza a bendecir, que cuando ve la bendición de Dios, que cuando ve que las puertas se le abren, cree que es por su habilidad, que es por el conocimiento, es por sus estudios. No es nada de eso. Es que es el que te abre puertas, y cada vez más tú tienes que agarrarte de Dios, tomarte de Dios. Y cuando el enemigo te quiere atacar algunas veces, tú tienes que decirle: no, ¿cómo me voy a apartar de Dios si por Él lo tengo todo? Él me ha abierto puertas, Él me mantiene de pie, Él me cuida cada día. Separados de Dios no somos nada. Dile a tu vecino: no intentes separarte de Dios. No intentes, mis amados hermanos, separarte de Dios. Porque eso es lo que muchas veces el enemigo quiere poner. Porque separado de Dios, escúchenme muy bien esto. La rama, cuando se aparta de Jesucristo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesucristo está diciendo: yo soy ese árbol, pero ustedes son las ramas. Pero la rama que no permanece en el árbol se seca.
Y hay muchos cristianos que por eso usted lo mira, porque poco a poco se han ido apartando y no me le venga a echar la culpa a nadie. Porque muchas veces nosotros, escúcheme, muchas veces nosotros somos como los niños. Que cuando el niño está chiquito depende de mamá y de papá para todo. Para que lo bañe, para que lo peine, para que lo vista, para que le dé comer, para que lo lleve a la escuela. Pero ya cuando su voz le empieza, oh papá, y a mí no tiene que decirme nada, papá. Ya cuando su voz empieza a ponérsele ronca, cree que ya nadie tiene que decirle nada. Así hay muchos cristianos. Voy a ver si por este lado aquí me ayudan más. Así hay muchos cristianos que cuando no tienen nada, que cuando están empezando, ahí sí buscan de Dios, allí sí claman, están en el ayuno, en la oración, en la vigilia. Pero cuando Dios los empieza a bendecir, ya se creen como el niño con bigote. Y no me digan nada. Muchas veces así hay muchos cristianos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hacemos eso, Cristo dice, mire, si tú te apartas de mí, separado de mí, tú no puedes hacer nada, te secas. Por eso es que Juan el Bautista dijo lo siguiente, escúchenme muy bien esto, y ya el hacha está puesta sobre la... no nos gustan esos mensajes a nosotros, porque el árbol que no da fruto, ¿qué hay que hacer con él? Vamos, ayúdenme a alguien aquí a predicar. ¿Qué se hace con un árbol que no da fruto? Por lo menos hay que dar alguna utilidad. Hay que hacer leña. Y no se me enoje porque es lo que la Biblia dice. Jesucristo dice, ya el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Así que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego para que arda. Porque muchas veces nosotros creemos que la vida cristiana es solamente venir el fin de semana a la iglesia. Imagínate que Jesucristo comparó a Israel como la higuera. En una ocasión Jesús iba caminando, se acercó a la higuera, estaba verde, había muchas hojas y era la temporada de los primeros higos. Por eso es que Jesús fue a ella. Y cuando llegó Jesucristo dijo, bueno, voy a buscar las primicias de esta higuera. Qué silencio cuando dice eso. Y dice la Biblia que no lo halló. Y al no hallarla, mira lo que Jesucristo dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. Eso fue todo lo que dijo Cristo. Y la Biblia dice que la higuera se secó desde la raíz completamente. Y otro día cuando pasaron los discípulos, mira lo que le pasó a la higuera. ¿Por qué? Porque Jesús fue a buscar fruto y no le encontró. Pastor, ¿y usted qué me quiere decir con eso? Es que Dios no te diseñó para ser seco. Dios no te diseñó para ser improductivo. Dios te diseñó para ser fértil. Dios nos diseñó a nosotros para ser rama fructífera. Jóvenes en la iglesia hay que ser esa rama fructífera. Hermanos varones en la iglesia, nadie me está diciendo amén hoy. Hay que ser fructífero. Una iglesia fructífera, una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que no solamente viene y calienta la banca. Pastor, yo creo que usted va un poco mal ahí. No. Jesucristo diciendo, separados de mí, si el pámpano se aparta de la vid, se seca. Eso mismo pasa con nosotros. Hemos visto muchos cristianos que empezaron en el fuego de Dios, hermano, y no renegaban para nada. Ahora todos le reniegan, que terminan muy tarde los cultos y que se tardan mucho y que esto y aquello y lo otro. Allá en el lago no dicen eso. Allá en la cancha de fútbol tampoco dicen eso. Pero aquí en la iglesia todo les pesa, todo les es fastidio. Sigo paro, hermano. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque estamos como secos.
Y si nosotros nos diéramos cuenta que la bendición de nuestra vida en todas las áreas está ligada a nuestro crecimiento espiritual. Aunque usted no dijo amén a eso, pero lo voy a volver a repetir. Escúcheme, si nos diéramos cuenta, escúcheme, que el crecimiento financiero de usted, la bendición de su familia, la bendición en su negocio, la bendición en todas las áreas, ¿saben en qué Dios la dejó ligada? En su crecimiento espiritual. A medida que usted crezca espiritualmente, a medida que usted avance espiritualmente, así también va a ir avanzando en todas las áreas. Y esto es lo que justamente vemos en José. Por eso es que José, por eso se le llama José rama fructífera. Escúchenme, de 12 ramas que tenía el árbol, la asta que representaba a Jacob. Y cada una de las ramas, 12 ramas, los 12 hijos de Israel. ¿Saben quién que sobresalió más y sobre quién recayó la bendición? Cuando usted lee la bendición que se le imparte a Rubén, a Dan, a Neftalí, a todos los 12 hijos de Jacob, usted se va a dar cuenta que la bendición que sobresale es la bendición de José. A José se le llama rama fructífera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jacob le llama a su hijo rama fructífera? Escúchenme, hijos que están aquí, hermanos y hermanas, jamás podremos ser fructíferos si no honramos y obedecemos a nuestros padres. Usted no me puede decir a mí que usted es rama fructífera cuando ni siquiera se acuerda de sus padres, que cuando usted no bendice a sus padres, que cuando usted se les para a sus padres y le grita y le reniega a sus padres, que cuando usted ni siquiera comparte con sus padres. Usted no puede ser rama fructífera. Porque una rama, ¿saben? José fue el hijo que más obedeció a su papá, el hijo que más honró a su padre. Cuando todos los demás se portaban mal, el hijo le informaba a su padre la mala fama de todos sus hermanos, y por eso lo aborrecían. Porque cuando tú quieres hacer la diferencia y cuando tú te paras firme, y aunque quizás Jacob no estaba ahí, pero ahí estaba un José. Y cuando tú te paras como un José dentro de la iglesia, cuando están hablando mal de otra persona, y si tú te quedas callado, como que participas también. Así que cada vez que hablaban mal sus hermanos y se portaban mal, venía José y se lo informaba a su padre, y lo empezaron a aborrecer, lo empezaron a odiar. Cuando Jacob mandaba a José a alguna misión, él no le renegaba. No es como el hijo, porque solo a mí. Muchas veces, escúchenme, muchas veces la generación no entiende que la bendición está ligada a la obediencia y a la honra. Voy a volver a repetir eso. Tu bendición, mi bendición, está ligada a la obediencia y a la honra. Cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, honramos a principalmente a Dios y a nuestros padres. Escúcheme esto que le voy a decir. Yo no he visto a un hijo que le va mal en la vida, que honra a Dios si es cristiano y honra a sus padres. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo no he visto, mira. Y usted me dice, pastor, pero es que usted no sabe cómo he pasado la temporada. Mira, sea mucho que tengas o seas poco, si en lo poco no eres fiel. Pastor, pero es que déjeme que me voy a parar un poquito y entonces sí le voy a mandar un buen par de zapatos a mi papá, a mi mamá. Si lo que ganas no apartas para bendecir a tus padres. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Así que la bendición siempre va a estar ligada a la honra y a la obediencia. Cuando tú honras a tus padres, serás fructífero, serás productivo. Porque hay una bendición sobre eso. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero cuando tú no lo haces,
Entonces, ¿sabes qué? Tú mismo acortas las bendiciones. Hay hijos que están pidiendo que Dios les abra puertas. Pero Dios te dice, esa puerta la puede abrir tu mamá o tu papá cuando tú lo honres y lo bendigas a él. Yo sé que esto no le gusta mucho a la iglesia. Por eso es que muchas veces se cortan las bendiciones y no fluyen más. ¿Por qué la bendición? Escúcheme, Rubén era el primogénito. Pero cuando usted lee los primeros versículos del capítulo 49 de Génesis, usted se va a dar cuenta que aunque el anciano Jacob lo elogia a Rubén, mi primogénito, la fuerza de mi vigor, y empieza a decirle, no serás el principal, porque te envileciste, me deshonraste. El hijo que deshonra al padre no le va bien. Yo no sé si alguien está aquí hoy. Por eso es que Jacob no le fue difícil declarar una palabra de bendición sobre José, porque sabía el hijo que era José. Sabía que José estaba ahí para papá. Sabía que José estaba ahí cuando lo necesitaba. Sabía que José estaba ahí cuando él necesitaba algo. Y que era obediente y que honraba a su padre. Por eso es que le dice, rama fructífera es José. Rama fructífera es José junto a la fuente. Y vuelvo a repetir, mis amados hermanos, nuestra bendición está estar ligados a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. José fue rama fructífera porque estaba junto a la fuente. Nadie puede ser fructífero en esta vida si estamos desconectados de la fuente. Nadie puede ser fructífero si nos desconectamos del dador de la vida, si nos desconectamos del que nos da todo. Muchas veces hay gente que anda buscando a Dios por las añadiduras, por la bendición que Dios le da. Ya cuando Dios lo sana, cuando Dios le provee, cuando Dios le abre puertas, cuando Dios lo bendice, se aparta. No está buscando a Dios por lo que es Dios, sino que busca a Dios por lo que le da. José no fue de esa manera. Dice la Biblia, rama fructífera José junto a la fuente. Él estaba conectado a la fuente. Él estaba conectado. Él sabía que la bendición de él estaba ligada a ese anciano, a su papá. Pero más que todo, él sabía que la bendición de él estaba a estar conectado con el Dios de su padre. Por eso es que cuando Jacob desata la bendición sobre él, le dice, del Dios de tu padre, el que te fortaleció, la roca de Jacob, el gran pastor de Israel, haciendo mención al Dios de Jacob, a Jehová nuestro Dios. Entonces José pudo darse cuenta que la bendición de él estaba ligado en él estar conectado a la fuente. Cada vez que nosotros estamos buscando más de Dios, cada vez que oras más, cada vez que lees más la Biblia, cada vez que te congregas más bendición va a venir de parte de Dios para tu vida. Cada vez que busques de Dios, más Dios te va a bendecir. Cada vez que te acerques más a Dios, más bendición va a venir sobre ti. Cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que nos apartamos de Dios, cortamos las bendiciones. ¿Por qué? Porque la fuente que provee todo para nuestra vida, a lo menos en mi caso, yo entiendo que la fuente que me sostiene, que la fuente que me mantiene, que la fuente que me protege, que la fuente que me da es Jehová mi Dios. Y cada vez que yo estoy conectado a Él, van a venir las bendiciones, van a fluir las bendiciones. ¿Por qué? Porque Él es mi fuente, Él es mi proveedor, Él es el que me da todo lo que necesito. Yo no sé si le estoy predicando algo. Entonces nadie puede ser fructífero desconectado de la fuente. Pero cuando tú estás conectado a la fuente, no importa dónde te metan, seguirás siendo rama fructífera. No importa lo que hagan de ti, seguirás siendo rama fructífera. A José lo vendieron como esclavo, pero él siguió siendo un esclavo fructífero. A José lo metieron en la cárcel, pero él siguió siendo un prisionero fructífero. A José lo pusieron por señor de todo Egipto y siguió siendo fructífero. Porque José entendió que la bendición de él no está en un lugar. José entendió que la bendición de él no está en el trabajo. José entendió que la bendición de él no está en ganar tanto la hora.
José entendió que la bendición de él no está en hacer overtime. José entendía que la fuente de su bendición Era Dios. Eso entendía José. Por eso cuando usted va a Génesis capítulo 41, verso 52, cuando él llama a su segundo hijo, a Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Efraín significa Dios me ha hecho fructificar. Diga conmigo, Dios me ha hecho olvidar. Ahora diga, Dios me ha hecho fructificar. Dice la Biblia ahí en Génesis 41, 52, en la versión del 95, Reina Valera del 95, dice: al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No importa dónde a él lo metieron, él fructificó. ¿Por qué? Porque ya había una palabra que su padre había declarado sobre él. Me encanta esta versión, la Biblia versión oro, así se llama esta versión. Lo voy a leer para ustedes. Dice: al segundo puso por nombre Efraín, diciendo, Dios me ha prosperado, escúchamelo muy bien, Dios me ha prosperado en la tierra donde entré pobre y esclavo. ¿Cómo entró José a Egipto? Y ahí Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no entendamos que la bendición de nosotros no depende de un lugar, que te pueden cerrar el lugar. Ah, pastor, demuéstremelo, pastor, demuéstremelo. Muy bien. Se le secó el arroyo a Elías, pero es que la bendición no era el arroyo. La bendición iba con Elías. La bendición tuya no es el trabajo en sí. La bendición tuya viene del Dios que te provee el trabajo y te provee la salud y te provee los recursos. Así que la bendición tuya no está ligada a un lugar. La bendición tuya viene del Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y eso era lo que José entendía. Él fue fructífero, aunque lo metieron en cualquier lugar que lo metieran, él era fructífero. Lo metieron en una cisterna, no se ahogó allí en la cisterna, porque Dios tenía un propósito con él. Lo llevaron, lo vendieron como esclavo, fue fructífero. No importa dónde te metan, pero si sobre ti hay una palabra que vas a fructificar, vas a fructificar. El que es fructífero, lo metan donde lo metan, va a fructificar. Por eso es que hay un dicho, no está en la Biblia, pero es un dicho, por eso aclaro: el que es gallo y la que es gallina, donde quiera cacar. Pastor, aclaré, no está en la Biblia. Pero el que es fructífero, donde quiera que lo ponen, fructifica. Donde quiera que lo meten, fructifica. Lo que quieran hacer con él, fructifica. A José, por eso es que la Biblia dice que lo asetearon. Dice el versículo 23, le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, refiriéndose a sus propios hermanos, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, porque quien sostenía a José era Dios. El que lo sostiene a usted y el que me sostiene a mí es Jehová. Ay, 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 ay. Así que Jacob le está diciendo: rama fructífera junto a la fuente. Y vuelvo a recalcarle: no hay, amados hermanos, no hay que desconectarnos de la fuente, porque ahí está la bendición para nuestra vida. Ahí está ligada nuestra bendición. El día que nosotros nos empezamos a apartar de Dios, las cosas no nos van a salir bien. Las cosas nos salen peor, nos va muchísimo mal. ¿Por qué? Porque nadie puede fructificar en un lugar que no está conectado a la fuente. Por eso es que cuando usted va al Salmos capítulo 1, verso 3, dice que será como árbol plantado
Dile a tu vecino, ¿dónde tú estás plantado? Aleluya. Será como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es alguien que está plantado junto a corrientes de agua. Cuando nosotros estamos plantados junto a esas corrientes de agua, nos damos cuenta que el agua simboliza muchas cosas. Simboliza la vida espiritual, simboliza el Espíritu Santo de Dios, simboliza la palabra. Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado. Cada vez que nosotros estamos conectados a la palabra, estamos conectados a la vida espiritual, estamos conectados al Espíritu de Dios, vamos a dar fruto. No importa lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esta palabra nos va a regar. El Espíritu Santo nos va a hacer fructificar. Pero cuando yo dejo de orar, cuando dejo de congregarme, cuando dejo de buscar de Dios, me voy a ir secando, me voy a ir marchitando poco a poco. Porque lo que me mantiene con vida no son mis habilidades, no es mi fuerza, no es el conocimiento que puedo tener. El que me mantiene vigoroso es... El que me mantiene fortalecido es Él. El que me mantiene dando fruto es Él. Yo sin Él no soy nada. Sin Él soy una rama seca. Sin Él no puedo hacer absolutamente nada. Sin Él perezco inmediatamente. Pero con Él soy más que vencedor. Con Él soy bendecido. Con Él tengo favor. Con Él tengo los cielos abiertos. Con Él el enemigo no me puede hacer daño. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Sin Él soy menos que la nada. Pero con Cristo soy más que vencedor. Así que cada vez que yo entiendo eso y busco cada día de Dios, entonces el enemigo va a tener que hacerse un lado. ¿Por qué? Porque aunque me quiera detener, él no va a poder detenerme, porque yo sé que estoy plantado en la fuente, y esa fuente me favorece, y esa fuente me hace crecer, y esa fuente me hace reverdecer, y esa fuente me hace avanzar en la vida. Por eso es que dice Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echará raíces y no verá cuando viene el calor. Un cristiano que está buscando de Dios, amados hermanos, mire, puede estar pasando cualquier cosa yo a su alrededor y a él no lo mueve, a ella no lo mueve nadie, porque sus raíces están fortalecidas. Aunque venga el calor, aunque venga la tormenta, aunque venga la tempestad, aunque pase cualquier desierto, cualquier proceso que pueda estar pasando, su hoja siempre va a estar verde. ¿Por qué? Porque sus raíces están siendo alimentadas de la fuente. Cuando nosotros estamos alimentándonos de la fuente, vamos a estar verdes en todo tiempo. Y quizás en el mundo va a haber tribulación y va a haber circunstancias y van a venir quizás algunas de ellas sobre nuestra vida, pero yo voy a estar fortalecido. ¿Por qué? Porque voy a estar en la fuente, y cuando yo estoy plantado en la fuente, no hay día de calor, no hay tempestad, no hay proceso, no hay circunstancia, no hay adversidad que me pueda secar. ¿Por qué? Porque el que me sostiene es la fuente. Por eso es que aquí el versículo dice, no verá cuando viene el calor. Hay creyentes que cualquier cosa los desespera y andan fatigados y desesperados. ¿Por qué? Porque eso a mí me indica que no estás conectado a la fuente. Porque un cristiano que está conectado a la fuente puede decir, como dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? ¿Acaso no hay un Padre que te ama? ¿Acaso no hay un Dios que ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar? ¿Acaso no hay un Padre que dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué te abates por una leve tribulación que puedas estar pasando? ¿No te das cuenta que esas leves tribulaciones Dios las permite y Dios las usa para empujarnos hacia lo mayor que viene, a otra dimensión que Dios tiene para nuestra vida? Y muchas veces esas cosas a nosotros nos abaten y eso nos sofoca. ¿Por qué? Porque
nuestras raíces no están conectadas a la fuente, entonces fácil empezamos a renegar, fácil empezamos a murmurar, fácil empezamos a decir, ¿dónde está Dios cuando yo lo he necesitado? Pero el cristiano que está conectado a esa fuente, amados hermanos, mire, puede llover, tronar, hacer verano candente, puede venir una sequía. ¿Y cómo va a estar? Voltea a ver a tu vecino, ¿cómo lo ves tú? Imagínense que vinieran 3 años y medio de sequía, hermano, así como vino Israel, que no hubiese agua, hermano. Que Dios nos ayude. Dile a tu vecino. Pero el árbol que está, como dice Jeremías, el que está, sus raíces, dice que no verá cuando viene el calor, y su hoja siempre estará verde, es decir, siempre estará dando fruto. Tiene trabajo, está contento. Le falta el trabajo, él sabe que Dios es el que le provee. Siempre está verde. Está pasando una dificultad, viene a la iglesia y danza con alegría. Todo está bien en su familia y usted lo va a ver siempre gozoso, siempre. Mire, hermano, muchas veces nuestro estado de ánimo muchas veces está ligado a lo que nosotros tenemos. ¡Qué error! Porque las cosas son pasajeras. Hoy usted puede tener la casa que Dios le ha dado, el carro que Dios le ha dado, no es suyo, Dios se lo ha dado. Aunque usted sea adueñado de él, pero yo quiero recordarle que no es mío ni es suyo, es de Dios. El día que Dios lo quiera, viene y Dios se lo quita y sin andarle pidiendo explicación. Pero muchas veces nuestro estado de ánimo lo ligamos a esas cosas. La joven al novio, si le habló hoy, vino contenta a la iglesia y danzó. Pero si se agarró de los moños con el novio, ya no es el mismo gozo. ¿Por qué? Porque liga sus emociones a otras personas. Te voy a dar este consejo: que tu estado de ánimo nunca le des la oportunidad que dependa de otro. Tiene que depender solamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca. Cuando tú te atas a depender de Dios, no importa lo que puede estar pasando, te pueden dejar todos a tu alrededor y puedes quedar solito, pero te das cuenta que aquel no te va a dejar, no te va a abandonar, y ahí tú vas a danzar. En el desierto vas a danzar, ahí vas a florecer, porque sabes que no estás solo, porque sabes que Dios está contigo. A José lo abandonaron, pero él fue rama fructífera en el desierto, en la casa de Potifar, en la prisión, en todo Egipto. ¿Por qué? Porque José no ligó su estado de ánimo a lo que le hicieron sus hermanos. Termino. Pero el problema de nosotros es que nosotros sí ligamos siempre las cosas a otra persona. Hay gente que si alguien no le habló, hermano, podían dar una sonrisa, pero ya su rostro, ¿por qué? Es que no me habló. Imagínate por qué. ¿Por qué no le habló la hermana Sigifreda? Ya el hermano no se goza. O sea, tu gozo no tiene que depender, tu estado de ánimo no tiene que depender, porque si eso sucediera, escúchame, hermano mío, nos es fácil muchas veces decir lo que dijo Habacuc: aunque la higuera no, ni en las vides haya, aunque falte el producto del olivo y sus labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas, Habacuc dijo: yo con todo me gozaré. ¿Por qué? Porque Habacuc entendía que su alabanza, escúchame, tu alabanza nunca debe depender de las cosas que posees, sino de reconocer al que está sentado en el trono. Él es digno, Él es digno. Aunque la higuera no florezca, Él es digno. Aunque no haya comida en la casa, Él es digno. Aunque estés enfermo, Él es digno de que abras tu boca y levantes tus manos y dances y alabes. Aunque no haya nada a tu alrededor, tú debes de seguir reconociendo que Él es digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza. Aunque me haga falta todo, tú eres digno, Dios mío. Tú eres digno, y mi alabanza no va a depender de lo que tú me das. Mi alabanza es por lo que tú eres. Por eso es que dice la Biblia, sino que su hoja estará verde. Y escuchen, y en el año de sequía, ¿cuántos han pasado por años de sequía?
Años donde quizás a usted no le sale nada bien, hermano. Y usted se suda, y usted se esmera, y usted hace todo lo humanamente posible, pero es una sequía. Y aquí dice la Biblia que en el año de sequía no se fatigará. Estará confiado. Si las cosas no me están saliendo bien, Dios está en control de todo. Dios algo me está enseñando. Porque muchas veces Dios nos mete en procesos, algunas veces nosotros mismos por nuestra cabeza dura, quiero aclarar eso. Pero muchas veces Dios también a nosotros nos mete en procesos de sequía porque Él quiere enseñarnos algo. A veces en la sequía Dios trata con nuestra soberbia. Déjenme, voy a bajar un poquito. Pues muchas veces Dios tiene que llevarnos a la sequía para que aprendamos a depender de Él. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a temporadas de sequía. ¿Por qué? Porque el pavo las alas se le han extendido por todos lados. Entonces Dios muchas veces tiene que llevarnos a temporadas de sequía para que nosotros aprendamos a depender de Él, a buscarle a Él y a darle la gloria a Él en todo momento. Por eso es que dice la Biblia que aún en el año de sequía no se fatigará. ¿Por qué? Porque algunas veces yo he entendido que Dios usa la sequía para enseñarme algo. Dios lo usa. A su nombre. Pero muchas veces nosotros en la sequía, ¿y ahora cómo le hago? Y andamos desesperados, y a veces Dios simplemente está tratando, porque nosotros las creemos lo sabe lo todo, los intocables. Nos creemos, no me digan nada, mírame y no me toques. Bueno, yo no sé si probablemente es alguien más por allá. Entonces a veces Dios tiene que procesarnos y llevarnos a la temporada de sequía para enseñarnos, mira, si a este árbol, Walter, no se le echa agua, ¿qué va a pasar con él? Se va a secar. Walter, sin mi presencia tú no eres nada. El que te da el talento soy yo. El que te da la gracia soy yo. El que te da el poder soy yo. El que te da el conocimiento soy yo. Walter, ¿por qué tienes que ensoberbecerte si fui yo el que te di las habilidades? Soy yo el que te doy la gracia. Soy yo el que te doy el talento. La unción que tienes no es tuya, yo te la he dado. Entonces muchas veces Dios tiene que meternos ahí para enseñarnos algo. Cuando usted esté en una temporada de sequía, no murmure, no reniegue, alabe a Dios. Y ahí vuelva a recitar lo que dijo Habacuc: Señor, aunque esté en una temporada de sequía, tú serás mi Dios, y te voy a adorar, y te voy a alabar, y te voy a bendecir. Porque algo tú me quieres enseñar en esta temporada de sequía. Algo tú estás haciendo conmigo en esta temporada de sequía. José pasó esas temporadas de sequía, pero usted nunca va a ver en José resentido y amargado con sus hermanos. No lo va a ver. Es más, cuando él se da a conocer a sus hermanos, el corazón de sus hermanos, ustedes pueden imaginar, se les aceleró, porque pensaron, ahora José se va a desquitar. Y José les dice: hey, tranquilo, ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó para bien. Hey, no se preocupen, yo no les voy a hacer nada. Todo esto lo orquestó Dios. Porque de otra manera, si yo no hubiese pasado por esas temporadas de sequía, ahora yo no hubiese podido salvarle la vida a ustedes. Dios me envió aquí para ser padre y señor de Faraón y de toda la tierra de Egipto. Él pudo entender eso. Él pudo entender que Dios muchas veces tiene que meternos en la zaranda y tiene que meternos en sequía para enseñarnos algo. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, pero muchas veces tú te desesperas y muchas veces empiezas a renegar y muchas veces empiezas a murmurar. No te das cuenta que Dios tiene todo orquestado. Luego sigue diciendo: rama fructífera cuyos vástagos, diga conmigo, vástagos, cuyos vástagos se extienden. Escúchenme, José fue tan fructífero que sus vástagos, es decir, sus retoños, se extendieron sobre el muro. Los vástagos son las nuevas ramas que van saliendo y se van a extender sobre el muro. Yo he venido a decirle a alguien que es tiempo de que te extiendas. Es tiempo de extenderte. Ya estuvo bueno el estancamiento.
Ya estuvo bueno ahí estar estático. Es tiempo de extendernos, es tiempo de avanzar, es tiempo de... Hoy yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí hoy. Los vástagos entonces son esos retoños, son esas ramas del árbol que buscan extenderse sin importar los obstáculos que tengan que enfrentar. ¿Cuántos han estado en algún bosque donde hay cantidad de árboles? Levanten la mano. Yo en algunas ocasiones, a veces que cuando he ido a la montaña, a veces me pongo a ver la naturaleza y veo unas ramas, hermanos, digo yo, pero ¿y cómo esta rama pudo meterse en medio de esa otra y salió? Porque muchas veces donde hay muchos árboles, escuchen, cuando las ramas de esos otros árboles más grandes se extienden y cuando otra va queriendo brotar, no lo deja. Pero hay ramas que no sé cómo le hacen, pero y salen por un lado. ¿Qué quiero decirte con eso? Habrán ramas que van a tratar de estancarte. Yo no sé si usted ha visto de esos árboles que las ramas se cruzan por un lado y por otro, pero salen al otro lado. Hay ramas que muchas veces que tratan la manera de estancarte, de estorbarte, de que tú no te extiendas. Pero el que es fructífero avanza sin importar las adversidades, sin importar los obstáculos. Te van a querer detener, van a querer obstaculizarte, no van a querer que avance. Pero ¿sabes qué? Si tú eres una rama fructífera, tú vas a salir adelante, tú vas a sobrepasar cualquier obstáculo. Esa es la gente que Dios quiere en esta hora. No es gente que cuando vienen los obstáculos se ponen a llorar, sino es gente que sobrepasa las adversidades, que sobrepasa los obstáculos. El enemigo quiso detenerte, pero el enemigo va a saber que mayor es el que está conmigo y no me va a detener. Soy una rama que se extiende, soy una rama que avanza, aunque hayan otras ramas que me quieran detener, pero yo voy a avanzar hacia adelante. Yo no voy a dejar que otra rama me detenga, porque muchas veces las ramas que más obstaculizan el crecimiento de los árboles son las ramas secas que hay en los árboles, pero la rama que está verde avanza hacia adelante. No te dejes obstaculizar por una rama seca. Muchas veces, amados hermanos, hay ramas que van queriendo avanzar y viene otra rama seca y lo que hace es detenerla. Hay algunos que rápido entendieron. Pero el que es fructífero se extiende por el muro. No hay pared que lo pueda impedir. No hay limitaciones. El único que puede poner límites a nuestra vida es Dios. Pero cuando Dios te dice extiéndete como rama, tú te vas a extender. El enemigo va a querer poner un muro para que no te extienda. El enemigo va a querer enviar otras ramas para detenerte y para decirte, pero ¿y por qué tanto buscas de Dios? ¿Y por qué tanto es ayuno en la iglesia? ¿Y por qué tanto pasas en oración? ¿Y por qué todos los días quieres pasar en la iglesia? Dile, quítate rama. Yo sé para qué Dios me ha llamado y yo voy a avanzar hacia adelante. Tú no me vas a detener. Yo sé, Dios me ha llamado a extenderme. Dios me ha llamado a extenderme y no habrá rama que me pueda detener y no habrá obstáculo que me pueda detener. Yo sé que Dios me ha llamado y lo que muchas veces el enemigo lo que está impidiendo es que yo crezca como rama, porque viene fruto sobre esa rama para bendecir a otras personas, y lo que el enemigo muchas veces quiere impedir es que tú seas de bendición para otras personas. Por eso es que él pone trabas, por eso es que él obstaculiza, por eso es el que pone muchas trabas. ¿Por qué? Porque lo que él no quiere es que tú te desarrolles, no avances, no crezcas, no cumplas el propósito de Dios para tu vida. Pero el que es rama fértil va a avanzar en medio de las adversidades, en medio de los obstáculos, va a crecer hacia adelante. Bendito Dios. Yo sé que hay gente que entiende eso. Cuando tú te pones a detenerte a escuchar otras ramas secas que lo que quieren es que tú te detengas, man, te vas a secar. Díganmelo a mí, pues. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero José se extendió por el muro, no importando los obstáculos que pudieran enfrentarse en su vida. Porque muchas veces el enemigo siempre va a tratar de poner obstáculos para impedir que tú avances, que tú te extiendas.
Y a veces va a usar ramas de otros árboles para que tú no crezcas. A veces tú miras el mango que quiere crecer, pero al lado del mango está una cascolo. A ver, de repente tú miras el trigo cómo va queriendo levantarse para arriba, pero de repente ahí está la cizaña que no quiere que avance, que no quiere que crezca. De repente tú vas a mirar la parra de uva que va creciendo, pero de repente está la zarza que no quiere que avance. Eso siempre pasa. ¿Y tú te vas a dejar de eso? Por eso es que a José se le dijo rama fructífera cuyos vástagos se extienden. Aunque van a venir otras ramas, como vuelvo a explicarte, a tratar de impedir que tú te extiendas. Porque el diablo nunca va a estar conforme, ni va a estar queriendo que tú busques de Dios y que le sirvas a Dios y que te acerques a Dios. Él nunca va a probar eso, porque lo que él va a tratar la manera es de obstaculizarte, de detenerte para que tú no te extiendas. Él va a querer secarte y secar tus retoños, pero siempre va a pasar de esa manera. Por eso a Isaías se le dio una profecía en Isaías capítulo 11. Dios diciéndole, refiriéndose al Mesías, a Cristo, que iba a retoñar del tronco de Isaí, iba a salir un brote, un vástago que iba a retoñar. Y si lo miramos en el sentido literal, este vástago en el sentido literal era David, que se levantaría de Isaí, un David que fue olvidado, un David que no fue invitado, un David que no era parte de las celebraciones y estaba allá. Pero ahí de ese vástago, de ese retoño, porque el enemigo muchas veces siempre va a impedir que aquella persona que tiene un potencial de parte de Dios va a tratar la manera de obstaculizarla. Por eso es que tú tienes que entender esto, que a un árbol seco nadie le tira ramas, ni piedras, ni nada. A un árbol que no tiene fruto nadie ni se le acerca. Pero un árbol que está cargado de mangos y de jocotes, le llueven de todo. ¿Por qué? Porque tratan la manera de que tú no avances, de que tú no crezcas. Pero Dios siempre, en medio de esas adversidades, y eso es lo glorioso de esto, hermanos. Y como dijo aquel ciego de nacimiento, y eso es lo glorioso, le dijo a los fariseos, que ustedes no sepan de dónde él, ni yo tampoco sé. Lo que sé es que él me sanó, era ciego, y ahora veo. Eso es lo glorioso del Señor. Lo glorioso del Señor es que Dios levanta a aquel que quizás el mundo considera inservible, bueno para nada, que ya no sirve, lo vil, lo estéril, lo seco, lo dañado. Eso es lo que Dios usa. Y eso es lo glorioso. Por eso es que cuando leemos Isaías 11:1, saldrá de la vara del tronco de Isaí un vástago que retoñará de sus raíces. De sus raíces, del tronco de Isaí un vástago, refiriéndose a David. Por eso es que a Jesucristo se le acuña con hijo de David, cumpliendo esta profecía que se levantaría. Y de igual manera que David no la tuvo fácil. Y de igual manera que David no fue bienvenido en la familia, no era bien visto ni por sus propios hermanos. Porque cada vez que tú quieres sobresalir o que Dios te pone a sobresalir en algo, siempre te van a levantar en tu contra. El día que tú estás tranquilito en una congregación sin hacer nada, nadie pasa desapercibido. Pero en el día que tú empieces a querer servir y hacer algo de diferente para Dios, ¡aleluya! y Dios usa ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para demostrar que en realidad no es el hombre en sí, sino que es Dios el que se encarga de poder hacer todas las cosas. Para demostrar que lo que Él determina hacer, no hay quien lo puede impedir. No hay diablo, ni infierno, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada que puede impedir lo que Dios ha determinado hacer. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Así que Dios está hablándole a través del profeta Isaías, declarando esta palabra. Por eso es que cuando el anciano Samuel va a la casa de Isaí, David no está ahí, llaman a todos sus hermanos pasan. David es el vástago.
David es esa ramita pequeña que nadie creía que de ahí iban a salir jocotes. Muchas veces en la familia tuya, sí, ¿quién iba a creer que ese cipote, narizón, flaco y feo, pudiera salir algo bueno? Nadie puede creer, porque eso es lo que Dios usa. Aquello que todos desechan, eso es lo que Dios usa. Por eso es que cuando David es llevado, antes de que Samuel pudiese pensar, escúcheme, no es raro que la Biblia dice que cuando pasó a Abinadab, de cierto, él pensó, este es el ungido del Señor. Cuando David viene y entra al patio, Dios no lo deja que piense, de un solo le dice, es él. Porque si lo deja pensar, ¿qué creen ustedes que iba a decir Samuel? Así es. Y eso es lo glorioso, que a veces Dios no deja pensar. Y Él es. Por eso es que cuando viene Cristo y sale de Nazaret, cuando Natanael dice de Nazaret va a salir, sí, de ahí salió un vástago, de un pueblito, escúchenme, de Belén de Judea, donde nació David, y de ahí luego viene el Cristo. Pero Jesús se crece en Nazaret, pasa sus primeros años en Nazaret, y cuando luego Jesús se da a conocer, viene de Nazaret. Y dice, de Nazaret va a salir algo bueno. Para aquellos tiempos, Belén y Nazaret eran como unas aldeas rurales, en los suburbios, no eran ni mencionadas. Por eso es que dicen, ¿cómo es posible? Porque muchas veces la gente cree que las grandes eminencias van a salir de grandes cunas. Aleluya. Y Dios decide usar vástagos que la gente no lo descalifica, pero que Dios decide, Él es. Eso es lo glorioso. ¿Cuántos le alaban a Él en esta hora? ¿Cuántos le alaban a Él en esta hora? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Tanto David como a Cristo vinieron obstáculos, vinieron momentos difíciles, pero ellos ya estaban destinados por Dios a ser ramas fructíferas que se iban a extender. Escúchame lo que te voy a decir. Cada vez que vengan dificultades a tu vida, obstáculos a tu vida, úsalas para empujarte a seguir adelante. Para empujarte a seguir adelante. Y no dejes que esas cosas te aplasten, sino que eso te ayude a salir adelante. Yo he pasado por esos momentos y he estado en lo más bajo. Y a veces cuando le he dado riendas sueltas a mi mente y al desánimo y a todas esas cosas melancólicas, el diablo más me hunde para abajo. Pero cuando he venido y me he fortalecido en la palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que he hecho? He tratado de usar todas esas palas de tierra que me han tirado, para en cada palazo pongo el pie más arriba y pongo el otro pie más arriba, hasta que he ido saliendo por la gracia de Dios. Así que cada obstáculo que el enemigo muchas veces quiera levantar en tu contra, úsalo como una fuente para salir adelante, para decir, no me van a ver morir aquí en este desierto, porque yo creo en un Dios que todo lo puede, y Dios no me trajo para que muriera en este desierto, Dios me trajo para que avanzara. Así que yo voy a avanzar, no le voy a dar gusto al enemigo, y no le voy a dar gusto a todos aquellos que te quieren ver decaído, que te quieren ver en la miseria. Tú tienes que levantarte, y aún en medio de la adversidad, tú tienes que ser como esa rama que se extiende sobre el muro, venciendo los obstáculos, venciendo las adversidades. ¿Por qué? Porque no estás solo, no estás solo. Hay un Dios poderoso que está a tu lado, y si Él está contigo, ¿qué importa lo que se pueda levantar en tu contra? ¿Qué importa todo lo que pueda venir en contra tuya si no tienes a Él de tu lado? Si lo tienes a Él de tu lado, lo tienes todo. Y quiero ir cerrando para ponerte un ejemplo de un hombre que como árbol lo cortaron y quedó el tronco solamente. ¿Cuántos de los que están aquí han talado árboles, han cortado árboles? En el solar de la casa de mis padres había muchos árboles, de todo tipo de árbol, que se reproducía ahí en el terreno. Mango, me recuerdo,
tamarindo, jocote, papaya, de varios árboles, limón, etcétera, etcétera. Yo me recuerdo que habían temporadas donde mi papá venía y yo miraba al viejito que afilaba un machete y venía y empezaba a cortar las ramas. Yo le decía, ¿pero por qué lo corta? Y me decía, porque ya una vez que yo los corte, después van a retoñar. Y el retoño que va a echar, porque estas ramas que están aquí ya dieron lo que iban a dar, ya no van a seguir dando más fruto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Venía y los cortaba, y obviamente era un proceso. El retoño que salía empezaba a crecer, a brotar y a crecer y a crecer. Y después esos retoños, hermano, ¿cómo se cargaban más de fruto? Hay algunos de ustedes que necesitan afilar un machete. Hay algunos de ustedes que están como esos árboles, que necesitan una podadita para que salga un nuevo vástago. ¿Para qué? Para que luego puedan salir. Pues refiriéndome a este hombre que lo perdió todo, refiriéndome a Job. Job, si usted no lo sabía, yo no sé cuántos de ustedes se han considerado de esta manera hasta cierto punto. Job se consideró un árbol al cual lo cortaron completamente, pero que él reconoce que Dios mismo lo vuelve a levantar. Amén. Aleluya. Job 19, y estoy terminando en Job. Voy a leer el capítulo 19 y luego regresaré al capítulo 14. Pero Job, en el capítulo 19, verso 10, Job declara lo siguiente: me arruinó por todos lados. Me arruino por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol. ¿Cuántos han considerado ya que dices, ya estoy como ese árbol arrancado? Porque muchas veces nosotros decimos, ya mis años que tengo, ya lo que he pasado, las dificultades, lo que considero que está a mi alrededor, todo aquello que soñé, todo aquello que planeé, todo aquello que pensé, todos aquellos sueños que tuve, los propósitos, cuando de repente en alguna situación de la vida, yo no sé cuántos se han considerado como un árbol completamente arrancado, que ya no hay salida, ya no puedo más, ya no podré avanzar más. Job así se consideró. Porque hagan de cuenta, escúchenmelo muy bien, a Job le cortaron prácticamente todas las ramas, cada uno de sus hijos, todo lo que tenía, sus casas, ovejas, camellos, asnos, la salud, todo completamente. Job quedó como ese árbol arrancado. ¿Cuántos en algún momento se han considerado como Job, que han quedado arrancados completamente? No tengo que hacer, no hay ni que hacer. Pero me encanta cuando, y aquí cierro, Job capítulo 14, verso 7. Job reconoce esto, y lo que quiero cerrar para ti es que aún hay esperanza en Dios. Aun cuando al árbol lo hayan cortado, aun cuando al árbol lo hayan hecho pedazos, aun cuando al árbol le hayan cortado todas las ramas, Job declara, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Yo he venido a decirle a alguien hoy en esta noche, no importa la dificultad que hayas podido estar pasando, quizás tú te consideras como Job, un árbol destrozado, despedazado, sin esperanza. Quizás pusiste esperanzas en una relación que quizás ya no funcionó. Quizás pusiste tu empeño en un negocio donde te fue mal. Quizás creíste en una persona incorrecta. Quizás, qué sé yo, tantas cosas, ilusiones, sueños, planes, propósitos. Y tú dices, bueno, pastor, todo lo que yo había construido, todo lo que yo había hecho, todo por lo cual había trabajado, ahora me siento como ese Job, como un árbol cortado, sin esperanza, todo se fue abajo. Pero viene Job y reconoce, aun cuando el árbol fuere cortado, dice Job, lo voy a volver a leer, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza.
retoñará aún. Ponte de pie y dile a tu vecino, no pierdas la esperanza. Quizás el enemigo te ha querido ver hecho pedazos. Quizás el enemigo ha querido destruir tu familia, que es una rama muy importante. Quizás el enemigo te ha querido destruir en tu ministerio, en tu llamado, en tu salud, en tus finanzas, en tu relación, en tu matrimonio, con tus hijos. Pero Job dice, aunque el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Y la esperanza es, retoñará aún. Dile a tu vecino, vas a retoñar. Dile a tu vecino, esto no es para muerte, es para que veas la gloria de Dios. Y quizás esta palabra es para alguien que me está escuchando allá en las redes. Quizás dice, pastor, yo me siento así como Job, como un árbol cortado. Trabajé por muchos años, dediqué, consagré mi vida, planeé, me esforcé, me desvelé, me sacrifiqué. Y ahora que ya estoy en mis años de anciano, ya me siento como Job, como ese árbol cortado, sin esperanza. Pero viene Job y reconoce que queda esperanza. Y yo vengo a decirte de parte de Dios en esta noche, si tú te encuentras en ese momento de tu vida, donde crees que ahí vas a terminar, que vas a terminar quizás pensando, voy a terminar solo, voy a terminar sola, ya mis años ya llegaron y ahora ¿quién conmigo? Dios dice, aún retoñarás y darás renuevos, y los renuevos no faltará el fruto. Porque Dios es un Dios de promesa, porque Dios es un Dios de propósito, porque Dios es un Dios de esperanza. Y probablemente digan personas aquí que puedan decir, pastor, yo dejé pasar tantas oportunidades. Ahora ya llegué a mis años y ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo la misma oportunidad. Yo quiero decirte, el árbol va a retoñar aún. La oportunidad Dios la va a traer a tu vida. Porque Dios no es un Dios que si ya tú no aprovechaste esa oportunidad, Dios vaya a ver cómo le haces. Dios es un Dios que sigue con sus brazos extendidos para decirte, aún yo sigo aquí, aún mis planes siguen contigo, aún mi propósito sigue contigo. Por eso Job, después que él reconoce, escúchenme, Job dice, al principio dice, yo me encuentro como ese árbol cortado, sin esperanza. Pero luego Job dice, aún yo sé que va a retoñar. Por eso es que él se fortalece. Y Job termina diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que he de ver a Dios, yo sé. Y escúchenme, mis amados hermanos, Dios, como es sabio, Él es soberano, Él sabe por qué hace las cosas. Pero a mí me hubiese encantado que el libro de Job pudiese seguir la historia de Job. Porque solamente termina en el capítulo 42 diciéndonos que Dios le restituyó a Job todo lo que él tenía antes y lo restituyó al doble. Y vivió Job lleno de días y vivió tranquilo. Pero a mí me hubiese encantado que pudiéramos ver a un Job disfrutar de sus nietos, de sus bisnietos. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, el Dios del que adoramos en esta casa, es un Dios que aunque quieren cortar el árbol, Él puede hacer que ese árbol vuelva a retoñar. Él puede hacer que ese árbol vuelva a levantarse. Y yo no sé, yo he venido y quizás le estoy diciendo a alguien aquí en esta noche que quizás se ha encontrado así como Job, como ese árbol cortado, que quizás cortaron tus ramas, quizás destruyeron tus propósitos, quizás alguna situación adversa vino a tu vida. Pero vengo a decirte de parte de Dios, el Dios que tú adoras, el Dios, a Jehová nuestro Dios, el Dios que adoramos en esta casa, Él es experto. Pueden cortar el árbol, pero en las raíces está la vida, y Él puede hacer que ese árbol pueda retoñar y pueda crecer, y que a ese árbol puedan ir a anidar o aves, y que a ese árbol pueda darle sombra a otros. Eso es lo que Dios puede hacer. Eso es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que he creído, ese es el Dios que predico. ¡Aleluya! Y eso no solamente lo vemos en Job, lo vemos aún, vuelvo a repetirle y a recalcarle, lo vemos aún en José. A José lo quisieron cortar, a José lo quisieron destruir, a José lo quisieron hacer desaparecer. Pero ¿saben qué? Dios guardó ese tronco, Dios guardó ese retoño, y él creció y se extendió por todos los muros de Egipto. Y se extendió por todo el territorio de Egipto. Aquel al que sus hermanos querían destruir fue el que Dios usó para darles alimento, para darles de comer y para salvar la vida. Porque ese es el Dios que nosotros adoramos en este lugar. Y algo me dice que tú que me estás escuchando ahí te encuentras en una dificultad como esa. Yo quiero decirte, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de José, el Dios de Job, ese Dios, aun cuando el árbol haya sido completamente cortado,
Él es tan poderoso para hacer que ese árbol vuelva a retoñar, vuelva a producir y vuelva a ser fecundo, a fructificar. Y quizás tú te has encontrado ahí, o te encuentras en ese momento en tu vida donde todo lo has perdido por alguna u otra razón, que quizás tú y Dios la saben. Pero Dios es un Dios que nuevamente puede extender su mano y hacer que ese tronco vuelva a levantarse y a dar fruto. ¿Qué le parece si allí donde usted está levanta su mano conmigo al cielo?